Bueno, y nosotros vamos a seguir hablando de algo que estábamos precisamente conversando con Paul, de esta controversia que ha generado el borrador del Frente Amplio que se llama Apruebo para concretar. Bueno, este documento tiene 12 propuestas para ser implementadas en caso de que gane el apruebo. Son más bien bajadas propuestas de ley para la implementación. Y para hablar de estas propuestas vamos a conversar, ya la tenemos aquí, con la diputada del Partido Comunes, Emilia Schneider. Emilia, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí en CNN Chile, ya presencial. Vuelve la presencialidad al programa, así que bienvenida. Bueno, se presentó y no sé si se filtró, pero bueno, finalmente se dieron a conocer estos 12 puntos, pero veíamos que ahí el presidente del Partido Comunista no le gustó. Yo interpreto de otra forma las declaraciones de Guillermo Tellier. Yo interpreto de que, porque efectivamente lo que estamos haciendo, más allá de las filtraciones a la prensa, es teniendo un diálogo como parlamentarios y parlamentarias dentro del Frente Amplio, Apruebo Dignidad, para efectivamente aportar, y esa es la idea de esta iniciativa, aportar certeza, certidumbre a la ciudadanía de que efectivamente los cambios de la nueva Constitución se pueden implementar para mejorar la vida cotidiana, concreta de las personas, y además aquellos aspectos que puedan generar ciertos resquemores, dar claridad de que como la nueva Constitución deja muchos aspectos a la ley, los vamos a implementar con mucha responsabilidad para despejar mentiras sobre la mesa. Y efectivamente todavía estamos dialogando entre los distintos parlamentarios y parlamentarias, y yo eso es lo que interpreto de las palabras de Guillermo Tellier, de que todavía efectivamente hay una apertura al diálogo de parte de nuestros compañeros y compañeras de coalición. Porque la diferencia de esta propuesta, que en estos 12 puntos lo que ustedes están planteando no son reformas, sino que son formas de implementar la Constitución en los puntos que ustedes definen: salud, pensiones, trabajo, vivienda. Aquí hay varios que van de alguna manera matando fantasmas, ¿no? Efectivamente, más allá de los puntos que algunos pueden agregarse, pueden restarse, porque como te decía, todavía lo estamos dialogando, la idea es efectivamente esa. Pero no es algo que estemos inventando ni sacando del sombrero, sino que efectivamente es el mandato que vamos a tener en caso de aprobarse la nueva Constitución como parlamentarios y parlamentarias. En las disposiciones transitorias tenemos mandato de ir generando distintas leyes para que, por ejemplo, asuntos como el trabajo digno, con un sueldo por sobre la línea de la pobreza, con el derecho al descanso, a la desconexión digital luego de las horas de trabajo, se concrete en leyes que lleguen a la vida de las personas y vayamos dando aún más claridad en la hoja de ruta, que ya creo que es suficientemente clara, que ofrece el apruebo. Ahora, para esto también se tendrían que generar los diálogos, tener toda la coordinación que hasta ahora ha sido difícil dentro del propio oficialismo para llevar a cabo, y en el caso de que se aprobara la Constitución, que estas leyes sean aprobadas así como se están planteando, que también es difícil. Yo creo que con esta idea, esta iniciativa de aprobar y concretar, estamos primero, como decías tú, despejando varias mentiras, varias fantasmas que se han instalado. Por ejemplo, han hablado algunos senadores de que va a haber un aborto hasta los 9 meses. Con este tipo de iniciativas lo que queremos decir es que a quienes se nos acusa de tener esas posiciones, no las tenemos, estamos exponiendo claramente que vamos a implementar de forma responsable y acorde a estándares internacionales cuestiones que garantiza la nueva Constitución. Y por otro lado, queremos ir abriendo el diálogo justamente con el oficialismo. Yo no creo que tengamos grandes diferencias. De partida, todo el oficialismo tenemos la claridad, más allá de si es aprobar para mejorar, etcétera, la claridad de que lo que necesitamos para avanzar, para salir del estancamiento en el que estamos viviendo, ¿no?, de la crisis que vivimos, se necesita aprobar una nueva Constitución, y de ahí abrir todo el debate democrático sobre quienes quieren plantear reformas, a lo cual yo no estoy cerrada, y por supuesto que vayamos adelantando el diálogo, porque aquí lo importante es que la ciudadanía espera vivir mejores concretas en su vida, y tenemos que darle certeza que la nueva Constitución eso es lo que ofrece, y no el miedo que algunos han tratado de instalar. Y estas propuestas, ¿esperas que haya un diálogo político que permita decir que hay acuerdos antes del próximo 5 de septiembre? Creo que sería lo óptimo para mostrar efectivamente la certeza, y a esto nos vemos obligados también porque había una campaña muy sucia y muy deshonesta por parte del rechazo, y lo que efectivamente tenemos que mostrar es que hay certeza y que no hay nada fuera, o sea, no hay nada de otro mundo en el texto de nueva Constitución, ejemplo, sino más bien derechos, y aquellas cuestiones que, como te decía anteriormente, generen resquemores, van a ser implementadas escuchando los resquemores de la ciudadanía y con mucha responsabilidad, como por ejemplo la justicia
justicia indígena. Y en educación, que muchas personas, y lo que se plantea es que se le quita a los padres el derecho de educar a sus hijos en una determinada forma de pensar. Aquí ustedes dicen, comprometemos que el nuevo Sistema Nacional de Educación resguardará el derecho de los padres de elegir el colegio de sus hijas e hijos, pudiendo optar entre colegios públicos, particulares subvencionados y particulares pagados. Ese es uno de los mitos. Ese es efectivamente uno de los mitos. Y esto lo estamos comprometiendo para implementarlo. Bueno, cuando efectivamente se lancen estos compromisos, se está comprometiendo para implementar sin tocar una letra de la nueva Constitución. Porque lo que queremos transmitir es que, insisto, quienes han dicho que se le va a quitar el derecho a las y los padres, digamos, a decidir y a jugar un rol en la educación de sus hijos e hijas, es falso. En la implementación vamos a ir dándole cuerpo a muchas cuestiones que hoy día generan dudas y que algunos sectores del rechazo se aprovechan de forma malintencionada. Pero además queremos resaltar las cosas positivas que trae la nueva Constitución. Por ejemplo, que la educación pública sea un deber primordial e ineludible del Estado para que ya no tengamos liceos públicos en malas condiciones, que se lluevan, sin puertas en los baños y cuestiones que a mí me toca ver recorriendo mi distrito y que son deudas del Estado de hace mucho tiempo. Entonces, con esto, como te decía, lo que queremos es despejar esos resquemores y dejar el foco en aquello que nos va a traer mejoras a la vida de las personas con la nueva Constitución. Bueno, además plantea algo que una vez que eventualmente si la Constitución se aprueba, al día siguiente, si hay un apruebo, los que ganaron no van a estar pensando en hacer cambios a lo que han ganado, sino que más bien a implementarlo. Yo creo que son cosas distintas. Yo no me cierro a ningún debate democrático para mejorar el texto de nueva Constitución, porque los países democráticos y las constituciones democráticas, como la que esperamos aprobar este 4 de septiembre, no tienen cerrojos ni candados como la Constitución actual del 80, que ampara los abusos que hemos vivido, ¿no? Entonces, yo no me cierro a esas mejoras, pero lo que queremos dar, insisto, desde estos compromisos, es mostrar que el camino que le da más certeza a nuestro país para salir de la situación en la que estamos, para aliviar el agobio que sienten muchas personas de vivir sin derechos, de vivir en un país donde todo es caro, donde todo es un negocio, le vamos dando claridad de que, ok, con el apruebo las cosas van a empezar a cambiar para mejorar la vida. Entonces, queremos dar esa certidumbre de que además este proceso no se detiene el 4 de septiembre, sino que vamos a ir profundizando ese trabajo. Y además, por supuesto, yo no me niego y creo que nadie del oficialismo, y así todas y todos lo hemos expresado, no nos negamos a un debate por reforma. Pero creemos que hoy día quienes estamos por el apruebo, por defender las transformaciones que trae esta nueva Constitución, al menos yo creo, tenemos que estar concentradas en darle certeza a la gente respecto a cómo esos cambios que están escritos en un libro llegan a la vida cotidiana de los chilenos y chilenas y de quienes habitan este país. Diputado, usted interpretaba de una manera distinta a lo que había dicho el presidente del Partido Comunista. ¿Cómo interpreta esta carta del expresidente Lagos? Bueno, me parece que primero queda demostrado que muchos sectores utilizaron de forma antojadiza la carta del expresidente Lagos. Algunos lo usaron para echar agua al molino del rechazo, otros qué sé yo. Y creo que con esto, en el fondo, solo va quedando más claro que el apruebo es el camino más cierto para seguir una discusión respecto a darnos una constitución democrática a la altura de nuestro país. Y yo comparto que el apruebo tiene muchas ventajas. De hecho, yo por eso estoy firme y convencida por votar apruebo este 4 de septiembre. Así que me parece que es bastante honesto intelectualmente de parte del expresidente Lagos asumir que incluso para hacer reformas constitucionales es mejor partir de la base de una nueva constitución que deja atrás los abusos y, por ejemplo, siente una base de un Estado que garantice derechos sociales. Diputado, hoy día nuevamente se tuvo que discutir la prórroga nuevamente del estado de excepción en la Araucanía, del estado de emergencia. Lo primero, en el fondo y en la forma, ¿fue un error de la ministra Isquia Siches? Yo me quedo con las palabras que dijo la ministra, ¿no? Que fue un error efectivamente, que se disculpaba por la expresión. Creo que el punto iba para otro lado, ¿no? De que algunos diputados y diputadas al parecer se olvidan de que las problemáticas que hay en nuestro país, la delincuencia, el conflicto en la Araucanía, las deudas del Estado chileno con el pueblo mapuche, no inician el 11 de marzo cuando parte el gobierno del presidente Gabriel Boric, sino que vienen de mucho antes. Quedó opacado por una frase por la que forma. yo comparto con la ministra, fue un error. Y
para la próxima semana también veíamos que el senador Durresti planteaba que había que reponer de alguna manera el proyecto de infraestructura crítica. ¿Lo ven como necesario también desde el Frente Amplio? Yo creo que, bueno, yo voté a favor del veto también que hizo nuestro gobierno para implementar de mejor forma esta ley. Yo soy bastante crítica de este proyecto. Creo que más que revivir esta iniciativa, lo que tenemos que hacer es algo que señalaba hoy día, por ejemplo, la ministra Siche. Dar respuestas para fortalecer a nuestras policías, para fortalecer la inteligencia, el control de armas, sin duda la persecución del dinero que fluye, por ejemplo, en el negocio del robo de madera en la Araucanía, ¿no? Pero creo que aquí también a quienes le tenemos que preguntar si hay voluntad de avanzar en darle más herramientas al Estado para garantizar la seguridad de las personas es la derecha, que se negó a darle el voto favorable al veto que había presentado el gobierno para implementar la ley de infraestructura crítica, que su propio gobierno de Sebastián Piñera había impulsado. Entonces, me parece que aquí quienes tienen que demostrar si efectivamente quieren cuidar la seguridad de las personas y hacerse cargo, no solamente con declaraciones por la prensa, sino en serio, es la oposición y la derecha. Muy bien, diputada Emilia Schneider, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Vamos a ver entonces cómo se vienen ya a partir de la próxima semana las campañas, la franja, también ver cómo se van expresando las distintas encuestas, porque también eso le ha puesto un poco más de presión a esta campaña. Así que gracias nuevamente. Así es, muchas gracias, invitar a quienes